Marketing Online, episodio 1213, edición Navidad. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual, llamadle como queráis, esto es Marketing Online. Hoy episodio 1213 del miércoles 2 de enero de 2019, programa que vamos a dedicar a los desafortunados. ¿Por qué? Porque el caso de Perry Mason que os traigo hoy va de una de estas personas. Ya veréis a qué me refiero. En todo caso, todas esas personas que estáis pasando estas navidades no como las pintan en las películas, sino más crudas y más reales. Desde aquí un abrazo a todos porque sé que en ocasiones las circunstancias se te ponen en contra y escucha, es muy difícil salir de ciertos baches. Desde aquí mi apoyo más profundo, vibraciones positivas a punta pala y espero que este 2019 podáis ver la luz. Y hoy el caso ya veréis que está centrado en una de estas personas. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo aquello que necesitáis para montar vuestro negocio online, idea, proyecto, lo que haga falta. Echadle un vistazo, ya sabéis que cada semana hay un nuevo curso, cada día 2 nuevas clases. Hoy concretamente la clase de la mañana del curso de Money With es para ver los movimientos, filtros y modos de visualización de todas las transacciones que tenéis en vuestro banco. Y por la tarde vamos a ver cómo programar ingresos y gastos, porque en ocasiones dices, ostras, es que quiero programar que automáticamente, porque no lo tengo vinculado con el banco, quiero programar este gasto o este ingreso siempre el mismo día del mes o de la semana, etcétera. Lo podéis hacer. O sea que echadle un vistazo que está genial, boluda.com. Y ahora sí, señores, vamos a ver un caso muy interesante. Bueno, primero que entre Perry, por favor, que entre Perry con el caso de esta semana. El caso del mendigo que programaba en Delphi. Sí, efectivamente, un título muy curioso, ¿verdad? Como lo es este caso, el caso del mendigo que programaba en Delphi. Delphi es un lenguaje de programación, supongo que ya lo habréis deducido, los que no lo conozcáis, como quien dice PHP, HTML, Python o lo que haga falta. Bueno, pues como os digo, este caso es muy interesante. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hay muchos casos parecidos. Tengo una teoría yo que os quería contar, esto me salgo un poco del tema, pero es que es muy interesante, que es que cuando nacemos todos somos iguales, ¿vale? O deberíamos ser todos iguales, pero me refiero a que fuera de las circunstancias que nos rodean, todos somos un canvas en blanco, un bebé. Tú ves un bebé, lo quitas de su entorno y dices, bueno, esto es un bebé. Y pones varios bebés juntos y dices, bueno, pues todos estos bebés deberían tener las mismas condiciones. Tú no ves a un bebé y dices, este bebé va a ser rico, o va a ser bueno, o va a ser malo, o va a ser pobre. Tú miras un bebé y ves un bebé. Y claro, lo ves súper inocente, ¿no? La imagen de la inocencia que es un bebé. Un bebé que, escucha, no tiene prejuicios, no tiene odio, no tiene envidia, no tiene nada. Simplemente un bebé, no tiene ni conocimiento, ¿no? Entonces, claro, lo ves súper inocente, pero también súper indefenso. ¿De qué? ¿Indefenso de qué? Del entorno, ¿vale? Todos deberían tener las mismas oportunidades, todos deberían tener los mismos derechos, pero sabemos que esto no es así. O sea, tú naces, un bebé nace en un sitio o en otro, y ya no digo de un país a otro, que también, evidentemente, pues claro, es todo más exagerado, pero a veces de un número a otro de la misma calle, la calle, lo que sea, número 13 o número 14, y hace que ese bebé, ese mismo bebé, que lo podrías intercambiar, acabe siendo un rico millonario, un mendigo sin casa, un asesino, un ladrón o un voluntario que se va, yo qué sé, pues a países en vías de desarrollo para colaborar. Y ya está. Ese mismo bebé, o sea, ese mismo bebé, ese mismo ser humano, ¿de acuerdo? Que tiene nada de vida, un día, 2 días, lo cambias de sitio y cambia
toda su vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que el entorno nos condiciona, las circunstancias nos condicionan. Y eso hace que acabamos siendo buenos, malos, pobres, ricos, lo que sea. Cuando tú miras por la calle y encuentras a un mendigo, o miras por la tele y hablan de un asesino, o miras y ves a un millonario, dices, estas personas, si tiras unos años atrás, todos partían de lo mismo, que eran bebés, ¿no? Lo que pasa es que, ¿qué ha pasado? Que algunos estaban en un entorno más favorable y algunas circunstancias más favorables y otros todo lo contrario. Una persona pidiendo en la calle que hubiera nacido en la casa de al lado, y ojo, no digo que en la casa de al lado sean ricos, igual pueden tener el mismo poder adquisitivo, las dos familias, en la misma calle, el mismo barrio, pero uno puede ser que ahora estuviera, pues yo qué sé, trabajando en una empresa, no os digo que sea rico, que también podría ser, pero normal, con su familia, los niños, un sueldo tal y cual, y el de al lado, pues resulta que está pidiendo en la calle. Bueno, pues esto es lo que pasó con Miguel. Miguel, cuando yo me lo encontré, era el típico mendigo que todos tenemos en mente, pues sentado ahí en la calle, con ropa pues requete usada, tirando a vieja, y con una caja para pedir lo de las limosnas, ¿no? Y ahí la gente le echaba las monedas, algún billete y tal. Y con un cartón, el típico cartón, contando su situación, ¿no? Claro, normalmente estos cartones están llenos de faltas de ortografía, ¿no? Ojo, yo no digo que sea culpa de los mendigos, es que simplemente, una vez más, son las circunstancias. Escucha, pues igual por lo que sea, esa persona no ha podido ir a la escuela, no ha tenido la educación y no ha aprendido a escribir. Y ya está. Y esto es así. Y esto ocurre. ¿Qué culpa tiene ese bebé que no haya ido a la escuela? Claro, el bebé era el mismo, Es lo que os decía antes, es que me come la cabeza esto, el hecho de decir, a ver, si este bebé tenía las mismas oportunidades. Entonces, ¿qué pasó? Esa es la pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y entonces es cuando entras persona a persona, bebé a bebé, historia a historia, y entiendes dónde todo empezó a ir mal. En este caso, por eso, bueno, ahora os contaré todo esto, es que me voy, estas cosas que me ponen... Buf. A ver, en este caso, el cartón este que os digo, estaba todo bien escrito, la letra, además, muy buena letra, sin faltas de ortografía, todo correcto, que ya llamaba un poco la atención, ¿no? Y bueno, decía lo típico, que se había quedado sin trabajo, que tal, esto, lo otro, y me llamó muchísimo la atención, y de ahí fue, bueno, eso, la chispa que encendió este caso, que ponía que programaba en Delphi. O sea, estaba ahí y sé programar en Delphi. Y lo ponía ahí. Y claro, no pude evitar preguntarle, porque, a ver, es que pintaba lo del Delphi ahí, ¿no? Y ahí Miguel me contó su historia. De hecho, nos fuimos a tomar un café. Esto, ojo, no lo hago nunca, Lo que pasa es que, bueno, fui a dejar a los niños al cole y fue ya volviendo, iba para el plató, tenía un poco de tiempo. Ese día tenía en el time blocking tenía un espacio y me llamó tanto la atención, se alinearon todos los astros, ¿no? Me llamó tanto la atención el tema del Delphi que le dije, perdón, ¿esto de Delphi? Y me dijo, sí, porque tal y cual. Y a partir de ahí le dije, bueno, yo tenía un rato y le dije, mira, vamos a tomar un café y cuéntame tu historia. Más que nada para no estar ahí yo hablando de pie y él ahí sentado, que me sentía un poco raro, ¿no? Y había ahí al lado una cafetería y le dije, escucha, vamos a sentarnos y me lo cuentas tranquilamente, ¿no? Me contó su historia. Bien, este hombre resulta que había sido programador para una empresa americana. Esto cuando las .com y todas esas historias, ¿sabéis? En 1999, 2000, 2001, un poco antes de la gran crisis, ¿no? Pues nada, resulta que trabajaba para una empresa americana y se ganaba la vida súper bien, demasiado bien. Y esto es uno de los problemas que tienen algunas personas cuando ganan mucho dinero, que es que aumentan su nivel de vida. ¿Por qué? Porque ven mucho dinero, dicen, hostia, qué sueldos, qué tal, qué cual, muy bien, esto, ¿sabes qué? Voy a gastar. Hay algunas personas que no, que dicen, uy, vamos a guardar por si acaso, ¿no? Pero claro, cuando ves que el dinero llega, pues dices, escucha, si llega tan fácil, ningún problema, y haré más, ¿no? Puedo gastar y haré más y tal. Y esto fue lo que pasó con Miguel. Él me lo decía, qué tonto que fui, porque es que gastaba, o sea, había meses que gastaba lo que una persona se gasta en un año. ¿Por qué? Porque le iba muy bien. Entonces se hipotecó, pilló un pedazo de casa del copón y no la compró, básicamente porque no tenía la liquidez para comprarla, pero se hipotecó, pagaba una burrada y de repente la empresa cerró, que fue la crisis de las .com, 2002, 2001, 2002, cuando empezaron a cerrar todas, ¿vale? Y a partir de ahí fue todo fatal, o sea, fue un círculo vicioso horroroso. Como no había ahorrado nada, porque es que parecerá surrealista, pero es que a pesar de ingresar una barbaridad, no tenía nada en la cuenta. ¿Por qué? Porque todo lo que llegaba
se lo pulía a base de la hipoteca y luego todo lo que quedaba. O sea, simplemente no ahorraba. Llegaba el dinero, se pagaba la hipoteca porque llegaba automáticamente y lo que quedaba se lo iba puliendo a lo largo del mes. Ahora ropa, ahora un viaje, ahora un hotel de lujo. A ver, ojo, tampoco digo que fuera supermillonario, tampoco tenemos que ponernos esta idea en la cabeza, pero que se ganaba muy bien la vida. Entonces, claro, gastaba mucho en experiencias que no eran bienes de inversión, porque dices, bueno, escucha, si compras un piso, pues luego, si te va mal, lo puedes vender. No, básicamente malgastaba. Y claro, como os digo, cerró la empresa. Y a partir de ahí todo empezó a ir mal. Como no había ahorrado, en 2 meses se quedó en números rojos. O sea, en 2 meses. ¿Os dais cuenta de lo que os digo? Que cuando trabajáis para alguien tenéis un solo cliente. Pues esto es lo mismo. En 2 meses se quedó en números rojos porque perdió todos sus clientes, que era su jefe. Y sin casa, porque claro, los del banco no perdonan. Claro, él pensó que bueno, que ya saldría algo, pero entonces, y esto es lo que os decía de las circunstancias, se puso enfermo. Todo junto. ¿Os dais cuenta de lo que os decíamos? De, ostras, es que parece que se han alineado los astros, qué mala suerte, porque claro, se puso enfermo. No voy a entrar en detalles de la enfermedad, fue una enfermedad larga y tal. Estuvo 6 meses de tratamiento, pero bueno, al final lo superó y tal. Pero, porque tampoco es plan de ponernos aquí melodramáticos, simplemente os quiero contar el tema de lo que os decía de las casualidades, del entorno, de las circunstancias. Pues sí. Fue todo. Algunos dicen que quizás una cosa lleva a la otra porque entró también en depresión y que tal y que cual y que claro, las defensas bajas y bueno, puede ser que sí, puede ser que no, da igual. Puede ser una casualidad que te pongas enfermo y además te despidan todo el mismo mes y puede ser que una cosa acarree la otra y da igual. Pero el caso es que este era el hecho. Estaba sin trabajo y estuve enfermo 6 meses, ingresado en un hospital, sin poder hacer nada. Claro, cuando acabó, cuando le dieron el alta, el panorama era un parcal que pa' qué. Porque claro, imaginaros, sin piso, sin trabajo, sin dinero, además, hijo único. Pues es que es lo que os decía. ¿Veis cómo en cada caso tenemos que preguntarnos qué ha pasado aquí? Porque en algunos casos dices, bueno, escucha, pues me voy a casa a los padres, pero es hijo único y sus padres ya habían muerto hace años. Y como los padres vivían de alquiler, pues no tenían ni piso ni nada. Porque dices, bueno, el piso de los padres, que no sé qué, no, o me voy al pueblo a vivir con, yo qué sé, los abuelos. Pues no, tenía unos primos en Italia, que nunca habían hablado, no sabían ni la cara que tenían, y por parte de su padre, familia en Estados Unidos, que no sabía ni quiénes eran. O sea, sabía que había alguien ahí porque su padre era de ahí, y de ahí lo del tema del inglés, y que le hubiera salido en su momento el trabajo, ¿no? Y así acabó pidiendo. Es que no había más. Es que se encontró el tema. Y algunos diréis, ostras, Joan, pero es que qué mala suerte, qué casualidad, que es que se pone enfermo. Bueno, le echan, cierra la empresa, básicamente, se pone enfermo, entra en depresión, tiene que estar en el hospital, lo de la hipoteca, hijo único. Ya, pero es que estas cosas van así. O sea, si no, la gente pues tira para adelante y lo supera. Claro, todo esto le ocurre a una persona que al menos dice, no, pues que mira, mis padres vienen aquí, están vivos y tienen un piso, bueno, pues me voy con los padres y escucha, puedo al menos reaccionar. Pero es que el problema es cuando se junta todo, que dices, ostras, es que qué casualidad que todo haya ido mal. Sí, pero es que en el mundo hay 7.000 millones de personas. Entonces, claro, esto también hay quien le toca el euromillones. Y dices, ostras, qué casualidad, ¿no? Porque si hubiera ido un minuto antes o un minuto después, o ese día no hubiera salido a comprar o no sé qué, no sé cuántos, pues escucha, mira, no me hubiera tocado el euromillones. Bueno, pues de la misma forma que hay casualidades que llevan a situaciones buenas, hay casualidades que llevan a situaciones malas. Y esto es lo que os estaba diciendo antes del tema de los bebés. Escuchad, nacen todos igual. Y a partir de aquí, pues mira, la suerte, buena o mala, o el factor aleatorio, las circunstancias, todo eso hacen que acabe, en este caso, Miguel pidiendo. Claro, él me decía que ahora era como un círculo vicioso. Me decía, es que cuanto más desesperado estaba, en el momento de cuando le dieron el alta y tal, buscando trabajo y todo esto, peor. Porque es que, claro, se desesperaba, las entrevistas de trabajo salían fatal, pero es que dices que me salía todo como el culo, y claro, sin casa, sin internet, sin ropa nueva, sin nada, claro, entró en esa depresión brutal, ¿no? Y dice que no entiende aún, a estas alturas, cómo acabó así. Dice que su vida, pues como que parecía una película que estaba viendo, ¿sabes? Había disociado su caso de su vida, y decía, es como si estuviera viendo una película mala de cine español, ¿no? Que dices, pero es que no, es como si recuerda todo lo que fue pasando, pero como si no fuera con él. Una cosa muy, muy, muy rara, ¿vale? Y entonces, bueno, pues como ya podéis imaginar, le dije, escucha,
¿Has hecho alguna vez un DAFO? ¿No? Y a partir de ahí empezamos a hablar. Entonces, de aquí, vosotros ahora ya conocéis la historia. Entonces, yo os diré los puntos clave, que bueno, no hace falta ser aquí un cerebrito para ver de qué se trata. Y a partir de aquí me gustaría que me dijerais qué le recomendaríais, en este caso a Miguel, ¿vale? Venga, el DAFO es muy simple, las fortalezas son programación, especialmente en Delphi. Lo que pasa es que, claro, llevaba tiempo sin programar, porque claro, no es lo mismo una persona que estaba programando en Delphi que tal, que una persona que alcanzó su punto álgido en 2000, 2002, claro, 2004, 2008, pues todo esto, vale, pero claro, esto era 2017 cuando me encontré con él, o sea que habían pasado pues tranquilamente 10 años, con lo que sí que se podía rescatar. Y a ver, cuando has aprendido a programar, has aprendido la base y puedes volver a programar, pero bueno, esto se tiene que rescatar, pero claro, lo que decíamos, sin portátil, sin internet, sin posibilidades de hacer cosas, ya me explicarás tú, ¿no? Bueno, y que luego inglés muy bueno, inglés prácticamente nativo por parte de su padre, porque con su padre siempre había hablado inglés, y serían las dos cosas buenas. Una base de programación, un poco anquilosada, pero que se podía mejorar, y luego el inglés muy bueno, que, a ver, también es cierto que no lo usaba, pero que ahí lo tenía. Y en cuanto a debilidades, pues bueno, nada de inversión, o sea, cero de inversión, nada de, bueno, es que de nada, ni de ropa, ni de casa, ni de nada, simplemente cero. Todos son debilidades en ese sentido. Solamente se aguanta esto con estas dos fortalezas. Bueno, y que él también es una persona educada, que tiene su formación, ha hecho bachillerato, una carrera, todas esas cosas, ¿vale? O sea que en ese sentido pues también tiene la formación adecuada, ¿no? Y ahí estaba, ¿eh? Aquí hay una parte de autoestima bastante afectada. No quiero seguir dando más pistas, ¿no? Pero de un síndrome del impostor brutal en ese sentido, es decir, ostras, es que sirve, desde fuera lo ves, esta persona sirve y puede hacer cosas, pero es, imaginaros, vosotros, vuestros casos, ¿no? Que no son tan extremos como el de Miguel, que ya tienen el síndrome del impostor. Lo digo esto porque, visto desde un punto de vista externo, dices, ostras, esta persona tiene posibilidades, pero cuando estás metido con, como decía él, con la mierda hasta el cuello, ¿vale? Te cuesta mucho verlo. Sí, en vuestro caso, muchos de vosotros que no estáis, como os digo, en este caso tan extremo, escucha, ya tenéis un poco este síndrome del impostor, o decir, ostras, es que yo no sirvo para esto, o es que no sé qué, o es que probé esto y fracasé, y tal y cual, pero tenéis relativamente una zona de confort, tenéis familia, estáis sanos, todo esto, tenéis un piso, sí, bueno, escucha, va justo el tema de la cuenta corriente a fin de mes, pero al menos va, imaginaros cómo está en este caso. Es muy difícil ponerse en su situación, ¿vale? Pues bueno, contad con todo esto y decidme qué hubierais hecho o qué le recomendaríais a Miguel hacer en su situación, ¿vale? Una vez más, intentad poneros en su situación y en su piel y en sus vivencias y en la depresión que aún acarreaba. En fin, señores, pues ya está. Esto es todo por hoy. He intentado hacer el programa un poquito más corto, no lo he conseguido tanto como el otro día, pero ya sabéis, ¿qué os parece si intento reducirlos a unos 18 minutos, 17, 18 minutos, que es lo que voy a intentar, si es que es lo que queréis? Ya me lo diréis. Y sobre todo, dejad un poco de feedback para el tema de Miguel. Señores, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por suscribiros a Spotify, a los cursos, para hacer todo esto sostenible. Sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos, pues mira, mañana, viernes, el último del año, como siempre a las 7:07, con un monográfico muy chulo que me pidieron el lunes o el martes y he tenido tiempo de hacerlo. He desplazado otro que tenía pensado, lo haré la semana que viene, como siempre, a las 7:07. Hasta entonces, muy buenos días.